El contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola a todas y a todos, espero que se encuentren de lo mejor. Espero que les haya gustado el episodio anterior, porque en este vamos a seguir con la historia de Jeffrey Dahmer. Si el anterior les gustó y se les hizo oscuro al final, agárrense porque este desde el inicio viene bastante oscuro. Quiero recordarte que si tienes algún proyecto, producto o servicio que anunciar, Rigor Mortis es el canal en donde podrías hacerlo. Todo es muy fácil, ingresa al link que te dejo en la descripción del episodio y sigue los pasos para crear la campaña publicitaria. Te espero por aquel lado. Aprovechando, si aún no te suscribes al canal de YouTube, pasa y suscríbete de una vez. El podcast ya tiene video también y lo puedes ver de aquel lado. Después de estos breves anuncios, entonces ya podemos entrar. Los dejo con el segundo episodio de la cuarta temporada, aquí, en Rigor Mortis. Dos semanas después de la mudanza, Dahmer conoció a Raymond Lamont Smith, también conocido como Ricky Biggs, un afroamericano de 32 años, con aspecto de culturista que había llegado recientemente a Milwaukee. No pasaba para nada desapercibido, era prostituto y su figura era muy cuidada. Se conocieron en el Club 219 y él se convertiría en su sexta víctima. Al igual que las demás víctimas, lo durmió, lo asesinó y una vez muerto, procedió a tener relaciones sexuales con el cadáver. Además, desmembró el cuerpo para poder deshacerse de él. Fue para este crimen que Jeffrey compró una cámara Polaroid para tomar fotos del proceso de desmembramiento, con el objetivo de que esas imágenes le ayudaran a recordar el cuerpo hasta los más mínimos detalles y jamás olvidarlo. Además, se quedó con el cráneo, que luego pintó con un aerosol. Dahmer atravesaba por una etapa de tal desvarío que él mismo se convirtió en víctima al beber por error el preparado con somníferos disueltos. Ese joven misterioso no siempre despertaba compasión por la soledad que transmitía y, en una ocasión, al despertarse, descubrió que le habían robado todo su dinero y también su reloj. El 14 de junio de 1990, Dahmer conoció a Eddie Smith, apodado el Jeque en el ambiente gay. Tenía 36 años y se vestía como Donna Summer. Actuaba como una diva que irradiaba una simpatía contagiosa. Lástima que se dejó conmover por la mirada de lástima de aquel rubio. Su suerte ya estaba decidida en el momento en el que se interesó por el asesino. Fue la séptima víctima elegida por Jeffrey. La desaparición de Eddie supuso un gran golpe para la comunidad gay. Todos lo conocían y se preguntaban dónde se había metido. La familia inició una búsqueda desesperada y su hermana Caroline se encargó de pegar carteles de "Se busca" por el barrio con su fotografía. Sorprendentemente, Caroline recibió una llamada anónima en la cual una voz desconocida le comunicó que Eddie estaba muerto y que era inútil buscarlo. Horrorizada, sin saber qué decir, solo pudo preguntarle a la misteriosa persona que cómo lo sabía. "Porque yo lo maté", fue la macabra respuesta. El 2 de septiembre del mismo año fue la última vez que se vio con vida a Ernest Miller. Este joven de 22 años, oriundo de Chicago, trabajaba de mesero en Milwaukee. Ahorraba dinero para inscribirse en la escuela de danza, ya que soñaba con llegar a ser un bailarín profesional.
por desgracia, aquel 2 de septiembre se cruzó con Dahmer frente a una librería de North 27th Street y fue seducido por él. Cuando llegaron al departamento, Dahmer se dio cuenta de que le quedaban solo 2 píldoras y que no serían suficientes para drogarlo, por lo que tuvo que modificar su plan. Se le acercó por detrás con un cuchillo en la mano y le cortó el cuello. Fue un corte preciso en la carótida, aprendido en sus años en el ejército. Él fue su 8ª víctima. La atracción hacia Ernest fue muy intensa y Dahmer quería quedar unido a él de un modo más profundo. Por eso, esta vez no le bastó con desmembrarlo, ni con conservar el cráneo como trofeo. Las fotografías tampoco calmarían sus deseos. Deseaba una unión irrompible. Debía comer su carne. Así podría vivir a través de él y nunca se separarían. Para este nuevo propósito, escogió los antebrazos, retirando los bíceps. Guardó una porción en el congelador y reservó un trozo para la hora de la cena. Lo cocinó con entusiasmo hasta obtener un exquisito manjar, que compartió con un corte fino de carne. Fue un ritual inolvidable para él. Inspirado en un amor enfermo, Jeffrey Dahmer se acababa de convertir ahora en caníbal. La estrategia de seducción solía repetirse al pasar el tiempo. Calmado y muy educado al hablar, le daba tiempo a la víctima para que se confiara antes de decidirse a acompañarlo. Pero el enamoramiento de Dahmer podía variar según fuera gay o heterosexual. Si no le gustaba lo suficiente, tal vez el elegido tendría la suerte de sobrevivir. Fue el caso de David Thomas, un afroamericano de 23 años que el 24 de septiembre de 1990 se encontraba en el Grand Avenue Mall, un centro comercial en el barrio de Westtown, en Milwaukee. Después de invitarlo a tomar un cóctel, Jeffrey se dio cuenta enseguida de que no quería matarlo, porque no le atraía lo suficiente. Decidió dejarlo en libertad cuando se despertara. A pesar de su primera intención, el temor a que lo denunciara fue más grande, así que terminó por asesinarlo. Desde su apartamento, Pamela Bass llegó a escuchar los gritos de Jeff. ¿Ves lo que me obligas a hacer? Y decidió acercarse al 213. Apoyó el oído en la puerta y le preguntó a su vecino que qué sucedía. Pero Jeffrey, que en aquel momento se disponía a hervir el cuerpo de su 9ª víctima en un preparado con limpiador, no abrió y le pidió que se fuera. Al día siguiente, la novia de David puso una denuncia por la desaparición del chico y su hermana posteriormente. La identidad fue reconocida por ella en las fotografías tomadas por Dahmer durante el desmembramiento. Así, transcurrieron 5 meses hasta la desaparición de su siguiente víctima. Se trató de un corto periodo de intentos fallidos durante el cual Dahmer tuvo que guardar abstinencia, algo que le desesperaba mucho. Entre octubre de 1990 y febrero de 1991, comenzó a tener pensamientos suicidas que quedaron plasmados en los informes que realizó el oficial que supervisaba su libertad condicional. Pero volvió a atacar el 18 de febrero, deleitándose con el cuerpo de Curtis Strother, que apenas con 17 años ya era un activista gay, defensor de los derechos de su comunidad, aunque despreciado por su familia debido a su orientación sexual. Tenía el proyecto de convertirse en modelo y se sintió halagado cuando Dahmer lo invitó a posar. Además, necesitaba dinero. Se encontraron en la parada de autobuses próxima a la Marquette University. Después de estrangularlo, Jeffrey no solo conservó el cráneo, sino también las manos y su pene. Después de 5 años, la madre de Jeffrey reapareció en su vida a través de una llamada telefónica. Joy se había enterado de que le gustaban los hombres y quería solidarizarse con él. Le dijo que lo amaba y lo aceptaba como era.
Asimismo, le contó que vivía en California y que trabajaba con personas que padecían SIDA. Pese a sus buenas intenciones, el efecto de la llamada de Joyce fue devastadora para la psique de su hijo. El contacto con su madre lo trastornó aún más, provocando ataques de ira y arranques violentos. A partir de entonces, los asesinatos aumentaron mucho más, y a sus hábitos caníbales y necrófilos, ahora se le sumó el increíble plan de transformar a las víctimas en zombies, con el objetivo de construir una especie de santuario. La nueva etapa de Jeffrey comenzó en el inicio de la primavera de 1991, cuando Errol Lindsay salió de su casa para hacer un recado y nunca regresó. Aunque era heterosexual, este joven afroamericano de apenas 19 años, con un gran atractivo, se convertiría en la víctima número 11. La estrategia de Jeffrey siguió los pasos habituales. Le pagó por posar para él. Pero esta vez estaba ansioso por perforar un cráneo, y con Errol efectuaría su primer ensayo. Después de drogarlo, primero apoyó la cabeza en su pecho y escuchó la frecuencia de los latidos del corazón. Comprobó que dormía profundamente. Entonces encendió un taladro y lo clavó en el cuero cabelludo hasta hundirlo unos 5 centímetros. Después inyectó ácido clorhídrico en el orificio y volvió a comprobar si respiraba. Quería que sobreviviera para acceder a un estado de muerto viviente. Luego experimentó con la piel de Errol, ya que tenía la fantasía de preservarla en el tiempo con una solución de agua fría y sal. Pero cual ratón de laboratorio, Errol falleció. Los vecinos del edificio Oxford comenzaban a impacientarse por el hedor que impregnaba los pasillos. Un olor pútrido provenía del piso de Jeffrey y el propietario amenazó con echarlo. Su refrigerador estaba descompuesto y lo arreglaría lo antes posible, fue su excusa. Por su parte, Pamela lo ayudó a limpiar la sangre y la carne putrefacta, sin imaginar siquiera que eran restos humanos. Lo único que llamó su atención fue la colección de calaveras de colores vistosos de una textura parecida al plástico. La obra de arte de un artista del terror, pensó tal vez. Ayudado por la inocencia de quienes lo rodeaban, siguió en sus sádicos actos hasta alcanzar la 12ª víctima. El 24 de mayo de 1991, Dahmer se reencontró en el Club 219 con su amigo Tony Hawks, un afroamericano de 31 años a quien conocía desde antes de sus andanzas nocturnas por los bares. Hawks era sordomudo, tenía muchos amigos que lo protegían y, debido al rumor de las desapariciones dentro de la comunidad gay, su familia le había pedido que se mudara a Madison, Wisconsin. Hawks había regresado a Milwaukee a pasar el fin de semana y, al toparse con Dahmer, no se pudo contener. Pese al riesgo que suponía relacionarse con alguien muy conocido en el ambiente, escribió su oferta en un papel y se la entregó. El hombre la aceptó, firmando sin saberlo su sentencia de muerte. A su manera, Jeffrey amó el cadáver de Hawks con todas sus fuerzas y lo dejó tendido en la cama durante varios días para no despegarse de él. La desaparición de Tony Hawks aumentó la preocupación en el vecindario y su imagen se añadió a la lista de nombres que eran buscados por amigos y familiares. La comunidad gay estaba en estado de alerta y vigilante, pero Dahmer estaba fuera de control. Su ansiedad no cedía. El 27 de mayo de 1991, conoció a Conner Sintasomphone, de 14 años, en una parada de autobús local. Fue una coincidencia fatal, pues Conner era el hermano menor de Somsack, la víctima que en 1988 había logrado escapar de las garras de Jeffrey y quien había conseguido que lo condenaran. Originaria de Laos,
La familia Sintasonfon se había visto empujada a emigrar a Estados Unidos en busca de una mayor prosperidad y libertad política. Pero el destino fue cruel con la familia y otro hijo volvería a estar en riesgo. Contradiciendo a la orden de justicia, Dahmer recaía en su gran debilidad, los menores de edad. Después de atraer al chico hasta el departamento, drogó a Conerak y mantuvo relaciones sexuales con él, pero había planeado transformarlo en zombie. Por eso comenzó a agujerar el lóbulo frontal de la víctima y le inyectó ácido clorhídrico sin llegar a matarlo. Eran cerca de las 2 de la madrugada. No deseaba que se muriera y lo dejó descansar. Mientras tanto, salió a buscar unas cervezas. Por fortuna, a Conerak todavía le quedaba un resto de energía. Al encontrarse solo, aprovechó la ocasión y salió como pudo del edificio para adentrarse en un callejón cercano, donde pidió ayuda a unas mujeres. Apenas podía balbucear. Las mujeres se alarmaron por la terrible aparición de aquel chico desnudo. Estaba desorientado y en pánico. Además, tenía una enorme herida en la cabeza que no dejaba de sangrar. Una de ellas llamó al 911 para informar que un niño desnudo había salido del edificio Oxford y parecía haber sido atacado. Sandra Smith, de 18 años, su prima Nicole Childness y su madre, Glenda Cleveland, rodeaban a Conerak cuando llegó la policía. Minutos después, desde las sombras apareció un hombre alto, de tez blanca y cabellera rubia. De manera calmada, se presentó a los oficiales para aclararles que el joven era su novio, de 19 años. A pesar de la alarma de las 3 mujeres, todas afroamericanas, los agentes de ronda minimizaron la gravedad del suceso y dieron por supuesto que se trataba de una disputa de homosexuales pervertidos y consideraron que sería mejor no involucrarse. De manera que acallaron a las mujeres que, por el color de su piel, no merecían la mayor atención, pero de todas formas hicieron una visita al departamento. Si bien los policías John Balcersac y Joseph Gabrish entraron en el 213 para revisar la vivienda, no percibieron nada fuera de lo normal. El departamento olía mal, pero estaba muy limpio. Constataron que la ropa de Conerak se encontraba doblada y colocada en el sillón. Había un par de fotografías suyas en las que estaba semidesnudo. Por su parte, el hombre rubio insistía en disculparse porque su amante había causado el disturbio y les prometió que no se repetiría. En ese mismo momento, el cuerpo de Tony Hawks se estaba descomponiendo en el suelo del dormitorio a un lado de la cama. La actuación de los oficiales aquella madrugada fue muy poco responsable. No hicieron ningún intento de comprobar la edad ni la identidad de Conerak, ni siquiera avisaron a su familia. Tampoco se preocuparon de identificar a Jeffrey Dahmer. Aquello era una consecuencia de los prejuicios raciales y de la eterna homofobia de las fuerzas del orden. La policía creyó simplemente la versión de Dahmer por ser el único hombre blanco. Los agentes no querían formar parte de una discusión doméstica o que involucraran a personas afroamericanas, por lo que salieron del departamento, abandonando a Conerak a su suerte, sin ni siquiera investigar los antecedentes de Dahmer, lo cual les hubiera advertido de que estaban frente a un abusador de menores en libertad condicional. Aquella fatídica noche, el chico murió estrangulado. Días más tarde, al leer un artículo periodístico sobre la desaparición del niño, Glenda Cleveland, una de las mujeres que había auxiliado a Conerak en la calle, llamó de nuevo a la jefatura por considerar que podía aportar información. Nunca enviaron a nadie para hablar con ella. En los meses siguientes, Dahmer cometería una serie de asesinatos. En un viaje a Chicago para celebrar el Día del Orgullo Gay, conoció a Matt Turner, de 20 años, otro joven afroamericano que anhelaba ser modelo. Dahmer compró los boletos de autobús y regresaron juntos a Milwaukee. Una vez en el edificio Oxford, siguió los pasos de siempre.
La 14ª víctima murió estrangulada el 30 de junio de 1991. Luego le cortó la cabeza, la envolvió en una bolsa de plástico y la colocó en el congelador. Fue la primera vez que usó un barril azul de 220 litros que había adquirido recientemente para sumergir el torso en ácido. El miedo seguía creciendo y haciendo mella en el entorno gay. El nerviosismo se agudizaba cuando echaban de menos a algún amigo que había dejado de asistir al bar donde habitualmente se veían. Se temía que hubiera un depredador actuando a escondidas, pero nadie sabía realmente si existía un agresor agazapado en algún rincón de alguna calle o parque cercano. El 5 de julio, en Carl's Gay Bar, conoció a Jeremiah Weinberg, un puertorriqueño de ascendencia judía de 23 años. Alegre y extrovertido, Jeremiah asistía a una escuela de diseño. Seducido por Jeffrey, aceptó viajar hasta Milwaukee para pasar un día completo con él. Podría haber sido ese el inicio de un romance, dado el entusiasmo de ambos. Tanto fue así que Dahmer propuso el crimen 24 horas más hasta la hora del desayuno. Cuando Jeremiah se despidió para regresar a su ciudad, el asesino actuó clavándole un puñal en el corazón y taladrándole el cráneo. Su cabeza fue a dar al refrigerador de Jeffrey. Los cadáveres se amontonaban y el hedor era irrespirable. Sin embargo, Jeffrey no se detuvo. La 16ª víctima murió el 15 de julio de 1991. Se llamaba Oliver Lacey, tenía 23 años y era un culturista afroamericano, bastante apuesto. Se había cruzado en la calle y, una vez en el apartamento, Dahmer lo durmió con cloroformo. Sin embargo, se percató de que debía marcharse para cumplir el turno en la fábrica y temía que, durante su ausencia, Lacey se despertara y se fuera. Para evitarlo, decidió ausentarse del trabajo y comenzó su macabro ritual. Lo estranguló, le cortó el bíceps derecho y se lo comió. A continuación, guardó la cabeza en el refrigerador al lado de una caja abierta de bicarbonato de sodio y guardó el corazón en el congelador para comérselo más tarde. El esqueleto se lo quedó para hacerse compañía. Los dueños de Ambrosia Chocolate estaban hartos de las ausencias de Jeffrey y decidieron suspenderlo. La reacción de Dahmer fue tan desenfrenada que, el 19 de julio, decidieron despedirlo. Ese mismo día, su hambre por carne fresca lo impulsó a seguir la cacería e iniciar una conversación con un joven que estaba esperando el autobús con un paquete de 6 cervezas. Se había instalado en Milwaukee hacía muy poco, y ese encuentro con un chico tan dulce y desprotegido como aparentaba ser Jeffrey lo enterneció. Tampoco quería rehusar la oportunidad de cobrar algo a cambio de unas fotos. Con solo 25 años, Joseph Bradhoft era padre de 3 hijos, a los que debía mantener. Aquel dinero le vendría bien, salvo que no sabía del infierno que le esperaba hasta llegar a ser la víctima número 17. Joseph Bradhoft fue asesinado. Su cuerpo quedó tendido en el dormitorio durante 2 días hasta que la cabeza se infestó de gusanos. Jeffrey la limpió y depositó en el congelador junto con las de Turner y Weinberg e introdujo el torso en el barril azul. Mantener tantos cadáveres dentro de un departamento era un reto bastante complejo. Las partes de los cuerpos se repartían en distintos recipientes, muebles y aparatos eléctricos. Jeffrey quería montar un altar y cuando lo hiciera, cada pieza tendría su lugar. Era un ritual cada vez más sofisticado, que seguramente no tendría fin a menos que alguien lo desenmascarara. Como asesino en serie,
Dahmer tenía su propio modus operandi. Primero el coqueteo, luego la bebida con los somníferos y las fotos antes de matarlos. Una vez cometido el crimen, le seguían las fotos post-mortem, la necrofilia, los desmembramientos y el canibalismo, aunque siempre tenía un margen para la improvisación. En ese periodo, el tratamiento químico en los cuerpos y los trofeos le servían para, según él, conectarse con una dimensión mágica y superior. Sin embargo, a esas alturas se había vuelto extremadamente descuidado. La tarde del 22 de julio de 1991, Jeffrey Dahmer salió a buscar compañía. Era una más de tantas rondas. Sin dar muchas vueltas, en un centro comercial encontró a 3 hombres y entabló conversación con ellos. Les ofreció $100 por acompañarlo a su departamento para posar desnudos en una sesión fotográfica. Beberían cervezas y lo pasarían bien. Solo uno de ellos aceptó la invitación: Tracy Edwards, un hombre afroamericano delgado y de estatura baja. Tenía 32 años y había llegado a Milwaukee un par de semanas atrás, escapando de una causa policial que le habían abierto en el estado de Mississippi. Edwards quería preservar su libertad a toda costa. Había tenido una vida difícil y contaba con algunos delitos menores en su haber. Criado en la calle desde su niñez, había aprendido a usar la astucia para sobrevivir. Era muy simpático y, sobre todo, un gran conversador. Se creía el protagonista de interesantes historias y le encantaba relatarla. No se había enterado de la ola de desapariciones de los últimos meses y Dahmer le había parecido un ser extraño, pero divertido. Al entrar en el departamento, Edward se percató de un olor desagradable en el ambiente. De lejos, observó unas cajas de productos químicos en el suelo de la cocina y supuso que eran la fuente del hedor. Pese a este primer impacto, después de un rato, se acostumbró a respirar el aire viciado del lugar. Interrumpo el programa para hacer un breve comercial. Tú, que me estás escuchando en este episodio, si tienes un servicio, un producto o un proyecto que quieras anunciar a alguien, Rigor Mortis puede servirte de canal. ¿Cómo hacerlo? Todo es muy fácil. El link te lo voy a dejar en la descripción del episodio. Únicamente entra y ahí mismo puedes crear una campaña publicitaria. Yo estaré encantado de darle voz a lo que sea que quieras anunciar, desde meter un comercial a la mitad del episodio como este, al inicio, al final, o incluso hacer alguna reseña o hasta un episodio especial ofreciendo lo que tú estás anunciando. Si te animas, todo es muy fácil. Únicamente entra al link, crea tu campaña publicitaria y yo con todo gusto me pondré en contacto contigo. Bueno, sin más interrupción, volvamos al episodio. Mientras escuchaba las anécdotas de su invitado, Dahmer le preparó un vaso de ron y cola, una bebida que a Edwards no le gustaba, pero que aceptó por cortesía. Pronto percibió en Dahmer cierta renuencia a compartir la charla. Deseaba actuar amigablemente con su anfitrión, pero las preguntas se le agotaban. Se daba cuenta de que Dahmer respondía por obligación y, para cubrir los silencios, comenzó a relatar algunas experiencias de su vida sexual. Su impresión no estaba equivocada, porque Jeffrey ya se había cansado de escucharlo y no lo disimulaba. Dahmer tenía un único propósito, y para llevarlo a cabo, invitó a Edwards a ver sus peces tropicales. El invitado se acercó a la pecera, se distrajo viendo los colores y los movimientos de las mascotas. Incluso le preguntó a Jeffrey si los peces no luchaban entre sí. En vez de contestar, Dahmer, tomándolo por sorpresa, le colocó un par de esposas en la mano izquierda. Desprevenido, Edwards le preguntó por qué lo había hecho y reaccionó instintivamente sacudiendo su brazo. Aquel movimiento inesperado
Frustró el intento de Dahmer de esposarse con la argolla que quedaba libre para mantener a la víctima sujeta a él. Edward se repuso y le sonrió a Jeffrey. Tracy imaginó que se trataba de un juego de seducción para alimentar sus fantasías sexuales, pero como no quería seguir adelante, pensó en marcharse. Solo necesitaba que le retirara las esposas, pero Dahmer tenía otra idea en mente y había ido a la cocina en busca de un cuchillo. Era el momento de que su amante posara para él y lo obligó a entrar a su habitación. Edwards observó las láminas de los hombres desnudos en la pared. Estaba muy sorprendido. No sabía si sentirse halagado por el deseo de Jeffrey o si corría algún peligro. Sentado en el borde de la cama, se mantuvo expectante sin bajar la guardia. Le intrigó un barril gigante de color azul situado en una de las esquinas. Le pareció fuera de lugar. Su mente le mandaba alertas, su instinto gritaba que algo no iba bien. Nadie pondría un barril en su habitación, y si lo hiciera, lo que guardara ahí no sería algo muy bueno. Ignorando a Edwards, Dahmer tomó el control remoto para ver El Exorcista 3 y se recostó en la cama sin soltar el cuchillo. Finalmente, Edwards accedió a acostarse junto a él. Había oscurecido. Dahmer se mostraba muy tenso. Era el turno de tomar las fotos y le pidió a su amante que se desnudara. Edwards decidió desabrocharse la camisa, pero solo posaría si su anfitrión le quitaba las esposas y guardaba el cuchillo. Sabía negociar. A lo largo de su vida, había aprendido a protegerse ante situaciones extremas y reconocía los códigos violentos de la calle. Sabía lo que era el miedo de estar a merced de extraños. Trataba de ser cauto. Cada movimiento sería crucial para huir de ahí. Insistió. Volvió a pedir a Dahmer que se deshiciera del arma. De lo contrario, no posaría para él. Después se hizo un largo silencio, que parecieron horas. Por momentos, Jeffrey se abstraía, con la mirada enfocada en el televisor. Tarareaba la música de la película. Tracy estaba atemorizado. No toleraba sus evasivas ni esa manía de dar órdenes. No sabía cómo debía comportarse. No sabía si actuar de manera sumisa y someterse a los deseos de Jeffrey. Pero de algo estaba seguro. Se mantendría en guardia. Sin previo aviso, Dahmer descansó la cabeza sobre el pecho de su víctima y, con el cuchillo presionado a una de las tetillas, le comunicó el deseo de comerse su corazón. Edwards empezó a entrar en pánico. Debía saltar de una ventana o correr por la puerta principal tan pronto surgiera la oportunidad. Le preguntó a Jeffrey si le molestaría que fuera al baño. Le dijo que prefería sentarse en el sofá de la sala, donde no olía tanto. Además, podrían beber cerveza para apagar el calor. Tuvo suerte, porque Dahmer accedió. Habían pasado más de 3 horas desde su llegada. El hombre solicitó usar el baño de nuevo y Jeffrey, cansado, se incorporó con él. Esta vez, Edward se atrevió a dar un puñetazo a la cabeza de aquel demente que lo tenía encerrado y darle una patada apuntando a su estómago. Jeffrey perdió el equilibrio y Tracy se animó a escapar por la puerta principal. Todo el cuerpo le temblaba y optó por bajar las escaleras, ya que no soportaría esperar el ascensor. Al ver el coche policial, vio un rayo de esperanza. Cuando regresó al domicilio de Dahmer, acompañado por los oficiales Rolf Müller y Robert Roth, a quienes había contado lo sucedido, Edward se sintió en peligro otra vez. No bastaba con que los 2 policías estuvieran con él. Por su parte, los agentes se mostraban decididos a entrar en el departamento y buscar las llaves de las esposas. También pretendían corroborar el relato del hombre esposado y su historia sobre el cuchillo. Al abrirles la puerta, Dahmer intentó aparentar calma. No eludió las preguntas y permitió que Müller
fuera a buscar las llaves. Fue entonces cuando el oficial descubrió las fotografías, unas imágenes espeluznantes de cuerpos mutilados. Como en el fondo aparecían retratados los muebles de aquella lúgubre habitación, por lo tanto, pudieron deducir que eran reales. No había duda, debían apresar al inquilino del departamento. Jeffrey luchó y se resistió lanzando alaridos tan espeluznantes como las mismas imágenes que el oficial acababa de encontrar. Parecía un animal rabioso, pero después de algunos minutos de lucha, lograron dominarlo. Asimismo, Rolf Mueller y Robert Roth fueron los primeros policías en descubrir los restos humanos guardados en el congelador. A partir de ahí, aquel caso tomó unas dimensiones inesperadas. Dahmer tendría que ser interrogado en la jefatura de policía. En la sala de interrogatorios, los detectives Patrick Kennedy y Dennis Murphy se sentaron frente a Jeffrey para preguntarle sobre los hallazgos en su domicilio. Ese fue el comienzo de 60 horas de interrogatorios que se extendieron a lo largo de varias semanas. Las sospechas de que podía ser el autor de asesinatos en serie se confirmaron rápidamente gracias a la espontánea confesión del detenido, quien renunció a su derecho de contar con un abogado durante el interrogatorio. Quería ser honesto y poner fin al horror en el que vivía. Sin mayores presiones de los policías, Dahmer admitió haber asesinado a los 16 hombres en Wisconsin a partir de 1987 y a Stephen Hicks en Ohio en 1978. Se sentía atormentado y quería desahogarse. Asumió la responsabilidad de sus actos, pero aclaró que sufría de un trastorno mental que le impedía comportarse como una persona normal. Al descubrir el incremento de asesinatos en los últimos meses, habló acerca de la impotencia que sentía al no poder detenerse. Dahmer no paraba de fumar. Alternaba el consumo de cigarrillos con un café o una soda. La docilidad con la que afrontó las entrevistas sirvió para conocer los detalles de su rutina criminal. Aseguró que, en la mayoría de las veces, las víctimas estaban inconscientes antes de matarlas y que generalmente las estrangulaba con una correa o con sus propias manos, aunque en algunas ocasiones las había matado con un cuchillo. También admitió que otras víctimas habían muerto poco después de inyectarles ácido o agua hirviendo en el cerebro. Como no recordaba haber cometido el crimen de Stephen Toomey, supuso que había intentado extraerle el corazón, debido a que tenía algunas costillas rotas, pero su intención no era asesinarlo. La transcripción de su confesión llenó 159 páginas. Habló de muchísimos temas. Siempre describía de manera cuidadosa cada detalle. Incluso ahondaba en ellos con comentarios morbosos. Así contó, por ejemplo, su ritual caníbal describiendo la consistencia de la carne y su sabor, si le había resultado suave o muy dura, y lo hacía en un tono monótono, sin sobresaltos, e incluso al describir el uso de un mazo para ablandar la carne y poder comer unos bíceps. También mencionó haber consumido hígados y corazones. Dennis Murphy se daba cuenta de que Jeffrey se notaba avergonzado. Al principio no estableció contacto visual con los detectives, pero hacia el final de su confesión fue capaz de mirarlos. En todos los asesinatos cometidos en el 213 del edificio Oxford, había retratado los cuerpos desnudos de las víctimas en posiciones sugerentes antes del desmembramiento. Se deleitaba con verlos con el pecho abierto para descuartizarlos. Primero extraía los órganos internos y luego suspendía el torso para que la sangre se drenara en la bañera, antes de cortar los miembros de las articulaciones y retirar la carne. Cuando deseaba conservar los huesos, los sumergía en una solución de lejía. Ese mismo método lo aplicó para los numerosos cráneos que tenía en su casa. En algunas circunstancias, pulverizaba los huesos. Asintió
cuando le preguntaron si había practicado necrofilia, y agregó que también se había masturbado usando las vísceras. Lo justificó diciendo que los pensamientos destructivos lo incitaban y no se le iban de la cabeza. Por eso debía repetir los asesinatos una y otra vez. Cuando se le preguntó sobre la conservación de 7 cráneos y 2 esqueletos completos, explicó que estaba a punto de construir un altar privado. Colocaría los esqueletos de Ernest Miller y Oliver Lacey en los laterales de la larga mesa de color negro. Iba a retirar la carne de las 4 cabezas cortadas y refrigeradas, que también colocaría en el altar, al igual que el cráneo que le faltaba conseguir para concretar su plan en el momento de ser arrestado. Pretendía contar con un lugar dedicado a la meditación para aumentar su poder personal. Su idea era encender varillas de incienso y colgar una gran lámpara de esferas de luces azules que colgarían de un plafón central. En la ventana pensaba colocar cortinas de color oscuro, preferentemente negras, y poner una silla de cuero negro en el extremo de la mesa. Conforme iban pasando los días de arresto, Dahmer se sentía más relajado. Día a día iba tomando confianza con los detectives. Entonces se animó a intercalar en el relato de los hechos reflexiones propias que expresaban una parte de su esencia. Sí, tengo remordimientos, pero ni siquiera estoy seguro de si es tan profundo como debería ser. Siempre me he preguntado por qué no siento más remordimiento. Creé este horror y solo tiene sentido que haga lo posible para ponerle fin, un final completo. Es solo una pesadilla, digámoslo así. Ha sido una pesadilla durante mucho tiempo, incluso antes de que me descubrieran, durante años. Creo que en el fondo quería que terminara, incluso si eso significaba mi propia destrucción. Ese es un gran final de una vida malgastada y el resultado es abrumadoramente deprimente. Es solo una historia de vida enferma, patética y miserable. Eso es todo. Ni siquiera sé si tengo la capacidad de tener emociones normales o no, porque no he llorado durante mucho tiempo. La fianza de Dahmer se estableció originalmente en $1 millón en efectivo. Sin embargo, el 6 de agosto de 1991 se elevó a 5 millones cuando se entregaron 8 cargos más y fue acusado de 15 crímenes en el estado de Wisconsin. No fue acusado en el intento de asesinato de Tracy Edwards, tampoco fue incriminado por el asesinato de Steven Tuomi, porque el fiscal de distrito del condado de Milwaukee consideró que no podrían probarse. El 14 de septiembre del mismo año, se descubrieron cientos de fragmentos de hueso en el bosque detrás de la casa de Bath. Se hallaron 2 molares y una vértebra. Además se comprobó mediante un examen de rayos X que pertenecían a Stephen Hicks. 3 días después, Dahmer fue acusado por las autoridades del estado de Ohio de ser el autor del asesinato. Al enterarse, solo dijo que desearía no haberlo hecho. A raíz de la confesión de Dahmer y con las pruebas que demostraban la muerte de Conner Axintasomphone, los oficiales Joseph Gabrish y John Balcerzak fueron despedidos del cuerpo de policías. Se les responsabilizó de abandonar a un menor de edad sin realizar las averiguaciones pertinentes. Gabrish había patrullado las calles de Milwaukee durante 7 años y se defendió ante la prensa, convencido de haber obrado correctamente. Estamos entrenados para ser observadores y detectar cosas, simplemente no había nada que destacara o lo hubiéramos visto. He estado haciendo esto durante un tiempo y, por lo general, si algo destaca se detecta. Ahí no había nada. Pero este argumento no sirvió para persuadir a la gente, y le sorprendió que su nombre apareciera escrito en las pancartas de las protestas callejeras en las que se le acusaba de racista y de homofóbico. Tracy Edwards solía decir que Dios lo había enviado para detener a una cadena de hechos aberrantes. Sin embargo, la fama de haber contribuido al arresto de Jeffrey duró poco,
ya que fue arrestado por la policía de Mississippi debido a la agresión sexual que cometió hacia una menor de 14 años. Más tarde, comenzó a acumular cargos por posesión de drogas, robo y daños a la propiedad, generalmente sin hogar. Sus días transcurrían entre un refugio y otro, hasta que el 26 de julio de 2011, con 52 años, fue acusado de homicidio por arrojar a un hombre desde un puente de Milwaukee. Después de escapar de la muerte en 1991, ahora ya no podía seguir huyendo. La batalla de los psiquiatras sobre si Dahmer era legalmente responsable y capaz de controlar sus acciones pareció confundir al jurado. Finalmente, se dibujó un gráfico para el jurado que se explicó rápidamente. Calaveras en casilleros, canibalismo, impulsos sexuales, taladrar, hacer zombies, necrofilia, beber alcohol todo el tiempo, intentar crear un santuario, lobotomías, descarnar, llamar a taxidermistas, ir a cementerios, masturbarse. Ese es Jeffrey Dahmer, un tren fuera de control en una vía de locura. El fiscal Michael McCann refutó. Él no era un tren fuera de control, él era el maquinista. Estaba satisfecho de sus extraordinarias ansias sexuales. Damas y caballeros, ha engañado a mucha gente. Por favor, no dejen que este asesino los engañe. El jurado deliberó durante 5 horas y decidió que Jeffrey Dahmer no merecía pasar el resto de su vida en un hospital, sino en una celda en prisión. De los 15 cargos, Dahmer fue declarado mentalmente competente y culpable. Dahmer escribió una disculpa al juez con un argumento bastante fatalista y con su arrepentimiento que se siente falso. La carta dice así: Su señoría, ahora se acabó. Este nunca ha sido un caso de tratar de liberarme. Nunca quise la libertad. Francamente quería la muerte para mí. Este fue un caso para decirle al mundo lo que hice. Lo hice, pero no por razones de odio. No odiaba a nadie. Sabía que estaba enfermo, o era malo, o ambos. Ahora creo que estaba enfermo. Los médicos me han informado sobre mi enfermedad, y ahora tengo algo de paz. ¿Cuánto daño he causado? Gracias a Dios, no habrá más daño que yo pueda hacer. Creo que solo el Señor Jesucristo puede salvarme de mis pecados. No pido consideración. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, o un total de 957 años de prisión. Dahmer se adaptó muy bien a la vida en prisión en el Instituto Correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. Inicialmente, no formaba parte de la población general de la prisión, lo que habría puesto en peligro su seguridad. Sin embargo, fue atacado el 3 de julio de 1994, mientras asistía a un servicio de la capilla. Su atacante era un cubano al que nunca había visto antes. Mientras estuvo en prisión, Dahmer fue demandado 2 veces por $3,000 millones, pero no tenía ni un centavo. Dahmer, el preso modelo, convenció a las autoridades penitenciarias para que le permitieran tener más contacto con otros presos. Pudo comer en las áreas comunes y se dio un trabajo de limpieza para hacer con otros equipos de reclusos. La mañana del 28 de noviembre de 1994, Dahmer estaba trabajando en la limpieza del baño en pareja con 2 hombres muy peligrosos. Jesse Anderson, un hombre blanco que había asesinado a su esposa y culpó a un hombre afroamericano, y Christopher Scarver, un afroamericano delirante. Era esquizofrénico. Estaba en prisión por asesinato en primer grado. No es difícil imaginar cómo veía Scarver a Dahmer. Que había masacrado a varios hombres afroamericanos fue una combinación desastrosa. 20 minutos después de que comenzaran, un guardia de la prisión pasó a ver cómo estaban y encontró a Dahmer acostado boca abajo, encima de un charco de sangre,
con la cabeza golpeada, mientras que Anderson estaba también acostado en otro charco de sangre en una de las duchas. Al llegar al hospital, Dahmer fue declarado muerto a las 9:11 a.m. Jesse Anderson murió poco después al golpear su cabeza contra el piso y las paredes repetidamente. Compararon las heridas con las de un accidente automovilístico. Scarver afirmó: "Dios me dijo que lo hiciera". En cualquier caso, recibió otra cadena perpetua por sus acciones. Jeffrey fue incinerado y sus padres, que están divorciados, recibieron cada uno la mitad de sus restos después de una batalla judicial por sus cenizas. El final de Jeffrey Dahmer fue a manos de un hombre afroamericano. La vida da muchas vueltas y no sabemos en qué momento irá a parar, en qué circunstancias nuestra vida irá a terminar. Y la vida, así como la muerte, es bastante curiosa. Aquí quiero recalcar algo. Tras la serie de Netflix que se lanzó este año, mucha gente comenzó a idolatrar al asesino. Al igual que pasa con otros asesinos o con asesinos en masa también, que son idolatrados precisamente por adolescentes, o si no por adolescentes, por adultos que no tienen la suficiente madurez mental. El documental de Netflix fue polémico. Fue polémico porque fue un documental a gran escala, fue masivo, representando a las víctimas, representando incluso un colapso mental de una de las personas que estuvieron en el juicio de Jeffrey Dahmer. No diré que está mal o está bien. Creo que estando en la misma línea, no podría decir que está mal. Pero si eres una empresa gigante y vas a contar la historia de un asesino muy famoso y vas a mencionar a varias víctimas y aparte las vas a personificar en una serie documental, creo que deberías pedir permiso a las familias. Por otro lado, estas personas que idolatraron a Jeffrey Dahmer, esas personas que dijeron que era una víctima de las circunstancias, tal vez sea cierto, pero también es cierto que a pesar de que fue víctima de las circunstancias, eso no lo salva de todo lo que hizo, eso no justifica los asesinatos que cometió. No se guíen únicamente por tratar de seguir a alguien que fue incomprendido. Hitler también fue incomprendido y fue el mayor genocida mundial. En redes sociales vi varios disfraces de Halloween de Jeffrey Dahmer. ¿A qué escala sube? Es distinto disfrazarse de un personaje ficticio que también podría ser un asesino. A fin de cuentas, ese personaje no existe en la vida real, no dañó a nadie más que a personajes de ficción. Es distinto a disfrazarte de un asesino serial. Es como si existiera mercancía con los rostros de los asesinos. No debemos idolatrarlos a ellos. Deberíamos en cambio idolatrar a los sobrevivientes. Deberíamos idolatrar a ese joven afroamericano que salió del departamento de Dahmer y logró que la policía lo detuviera. No les voy a dar una clase de ética. Mi objetivo aquí no es educarlos. Pero vean muy bien en perspectiva qué es lo que idolatran y qué es lo que siguen. Siguen a personas respetables, honorables, ejemplares, o son más del montón, gente básica que no tiene pensamiento y deciden idolatrar a personajes que se pusieron de moda. Si el episodio les gustó, gente, por favor, sigan al podcast en sus redes sociales, en Instagram o Facebook. También, por favor, si aún no están suscritos al canal de YouTube, vayan a suscribirse en este momento. Ahí, el podcast ya tiene video. Encontrarán todos los links directos en la descripción del episodio, recuérdenlo. Gracias por prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis, yo fui Eduardo Miranda, y ustedes son asombrosos.
Hasta la semana que viene. En el próximo episodio de Rigor Mortis. Dentro de varios asesinos seriales existen, y ya lo he dicho muchas veces, unos que se diferencian de otros. Existen algunos que no se tienen pruebas suficientes para poder decir si en verdad realizaron eso o lo están inventando. En el próximo episodio veremos un caso así. Si quieres saber de quién se trata, por favor, no te puedes perder el próximo episodio. Estreno el próximo martes